Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Cuba muestra apoyo a la exmandataria de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras su condena judicial a 6 años de prisión. En la 11ª Cumbre Juvenil de Bloques BRICS realizan un llamado a la comunidad internacional para denunciar el prolongado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Desde Brasil, estos jóvenes piden visibilizar más los efectos de un cerco que afecta a toda la sociedad cubana. Inicia en Matanzas el segundo Fórum por la Innovación con el propósito de integrar y movilizar el potencial científico cubano. Más detalles desde la web. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. Desde Cuba se ha manifestado el apoyo a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse en la jornada del 10 de junio el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que avaló la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la líder peronista. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó en la red social X su invariable apoyo a la exmandataria argentina tras esta condena. Díaz-Canel calificó la sanción como un episodio de judicialización política y expresó votos de fuerza a Fernández. Por su parte, el canciller de la Mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, subrayó que la condena contra la expresidenta es un claro acto de venganza y amenaza. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo argentino en defensa de la soberanía y la dignidad, señaló Rodríguez Parrilla. Para analistas y políticos, esta es la consumación del lawfare que se ha usado como arma política contra otros líderes populares en Latinoamérica, que llevó al brasileño Ignacio Lula da Silva a prisión en Brasil y a la condena del ecuatoriano Rafael Correa en Ecuador. Tras la consumación del fallo, ya fueron bloqueadas autopistas que enlazan a Buenos Aires, como la que conduce a la ciudad de La Plata, y se han concentrado multitudes para apoyar a la exmandataria. Las federaciones sindicales dijeron que irían al paro nacional en caso de que Cristina fuera condenada. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. En el ámbito de la digitalización, sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es el político francés Michel Lepré. De acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto. Con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar este recorrido. Ya lo hacemos por Cuba, sí. Conocemos en titular: Brasil, Juventud Iberoamericana exigen BRICS fin del bloqueo a Cuba. Lo dábamos a conocer en nuestros titulares. El secretario general de la Juventud Iberoamericana, Alexandre Pupo, emitió en Brasil desde la 11ª Cumbre Juvenil del BRICS un enérgico llamado a la comunidad internacional para denunciar el prolongado bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. En su intervención, Pupo pidió visibilizar los efectos devastadores del cerco criminal que afecta directamente a toda la sociedad cubana y con mayor crudeza a su población juvenil. Señaló que este asedio, vigente desde hace más de 6 décadas, representa una violación sistemática a los derechos humanos del pueblo caribeño, al impedir el acceso pleno a tecnologías, financiamiento, medicinas y oportunidades de desarrollo.
La juventud cubana resulta víctima directa de una política inhumana que corta sus proyectos de vida y sus esperanzas, subrayó. Vamos a continuar nuestro recorrido, lo hacemos ahora por Prensa Latina. Conocemos en titular: inicia en provincia de Cuba segundo Fórum por la Innovación. Ampliamos con el objetivo de integrar y movilizar el potencial científico y tecnológico. Inicia en la cubana provincia de Matanzas el segundo Fórum por la Innovación bajo el auspicio del grupo hotelero Gran Caribe. La cita, con sede en el Hotel Arenas Doradas de la ciudad balneario de Varadero, se extenderá hasta el venidero 13 de junio bajo los preceptos de la búsqueda de soluciones en el sector turístico en pos de desarrollar la creatividad. Según el programa oficial del Fórum, entre las temáticas a abordar se encontrarán las vinculadas con la necesidad de cooperación entre personas para buscar sinergias, la resolución con inmediatez de problemáticas y activar y resaltar el capital humano. Conferencias, trabajos en comisiones, talleres y recorridos por áreas de Varadero destacan entre las actividades previstas en el programa, las cuales se encaminan a potenciar la labor hotelera. Puntualiza el cronograma del evento que, con la conferencia Las inteligencias artificiales, desafíos y oportunidades para el turismo, a cargo del doctor en ciencias Ernesto Fernández, arrancará la primera jornada oficial del encuentro, que tuvo este lunes el recibimiento de los delegados al Fórum. Vamos a continuar nuestro recorrido. Les propongo ir hasta Radio Habana, Cuba. Ahora conocemos en titular: avanza ensayo clínico fase 3 del fármaco Husvinza para el tratamiento de artritis reumatoide. Ampliamos también esta información. Tras recibir en septiembre del año 2023 el registro médico condicionado para el tratamiento de la artritis reumatoide, el fármaco cubano Husvinza transita en la actualidad por un ensayo clínico fase 3 que debe culminar próximamente y de cuyos resultados dependerá su definitiva aprobación en la terapia de esa enfermedad. La doctora en Ciencias Biológicas María del Carmen Domínguez Horta, líder de ese proyecto investigativo en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología a lo largo de casi 4 lustros, precisó a Granma que la sede principal del referido estudio es el Servicio de Reumatología del Hospital Clínico Quirúrgico 10 de octubre en La Habana. El ensayo es controlado con placebo y a dobles ciegas e incluye a pacientes con artritis reumatoidea moderada, remitidos hacia allí después de ser evaluados por especialistas en reumatología de las provincias occidentales. Con esta información ponemos punto final a este recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. Ya volvemos de esta pausa informativa con más noticias. El beneficio del trasvase este-oeste impacta en mejoras para el abasto de agua en zonas próximas a sus canales magistrales y obras asociadas. Ciudades y comunidades del norte oriental de Cuba tenían ciclos de suministro hídrico de más de 25 días. Ahora disponen de una eficiente infraestructura de acueductos. El colega Bernardo Espinosa con pormenores de lo que ha representado ese megaproyecto para dar respuesta a planteamientos de la población. El trasvase este-oeste marca un antes y un después. Sus aguas llegan a Cueto por gravedad desde la presa Mayarí. El proyecto, diseñado por ingenieros y arquitectos del sistema hidráulico, hace realidad un anhelo del pueblo. Cueto, entre la llegada del trasvase, los ciclos se alargaban mucho, se tiraba agua en pipa, el combustible es escaso, y a raíz de que el trasvase llega a Cueto, ya tenemos los ciclos con 24 horas
contando con la disponibilidad de la corriente. El canal nos ha dado vida. Con esa inversión tan grande que se hizo, mejoramos con el abasto de agua. Una fortaleza porque ahora tenemos el agua cerca, no solamente para la población, también para los cultivos. Una vez llegada a la casa con estas bondades que hoy tenemos con el canal Trasvase, se me hace más fácil la vida, se me hace más fácil desarrollar todas mis labores domésticas en la vivienda y atender mejor a la familia. Cueto dispone de 55 kilómetros de redes construidas. Su infraestructura incluye estaciones de bombeo y fuentes potabilizadoras. Esta planta realiza ajustes y las primeras pruebas con cargas para verificar el comportamiento de las tecnologías. Las áreas del primer módulo ofrecen servicios a la población. Cueto, cuando inicia el proyecto, sus ciclos estaban en 26 días en algunos lugares. Para tener una idea, solo efectivo era para 2.444 habitantes. Hoy nosotros podemos servir, si tenemos estabilidad, a los 15.000 habitantes de la cabecera municipal 24 horas al día, con todos los sectores hidrométricos funcionando al mismo tiempo. Otros territorios del norte oriental cubano igualmente se beneficiarán con el megaproyecto. Se hizo un proyecto, una variante que va a llegar hasta Banes, por todos los usuarios que tiene de la agricultura y demás, y todos los poblados que están vinculados al sistema. Estamos pensando que en el mes de junio ya podamos tener agua en la potabilizadora Ramón II y a partir de julio estar trabajando ya en llegar la conductora hasta el poblado de Marcané. Destacar el poblado de Alto Cedro, el más crítico que tenemos hoy, que tenemos que llevarle agua por góndolas de ferrocarril, con la situación tan tensa que tenemos hoy con los combustibles, ya que solamente le está entrando hoy por la fuente 1 litro por segundo, si no tenemos rotura. O sea, los beneficios del trasvase se van a incrementar. El trasvase este-oeste ha sido una solución de abasto de agua para 250.000 holguineros. Ir quitando los problemas que tenemos hoy, pero ir pensando en el futuro. Un recurso que cada vez va a escasear más, irlo acercando todos los días a los pobladores. Es la visión del comandante en jefe y el impulso y seguimiento constante del general de ejército. Obras que hacen realidad el pensamiento de Fidel y de Raúl. Nosotros llegamos al final de Noticias.cu. Recuerde que puede también seguirnos en nuestras páginas de Facebook, X y YouTube como Cubavisión Internacional. Antes de despedirme, voy a invitarles para que se quede con nuestra señal porque ya está todo listo con Arián Alejandro y Jesús Muñoz para ofrecerles Zona Deportiva. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 11 de junio de 2025. Yo soy Jesús Muñoz y ahora luego de la pausa ya comenzamos. En julio de este año, el INDER rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Una oportunidad para afianzar el trabajo desde la base en función de consolidar avances y enfrentar desafíos con el aporte de todos. Un proceso crítico y constructivo, apegado a las esencias de un deporte que es derecho del pueblo. En julio de este año, el INDER rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y ya estamos de vuelta al set, hoy es jornada de análisis, es miércoles y me acompaña como siempre Arián Alejandro, bienvenido. Saludos Jesús para ti, el colectivo y quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva, hoy con deportes colectivos como tema central. Exactamente, voleibol, primer tema, Liga de Naciones, un equipo Cuba con mucha juventud, pero también mucho talento, bueno y también algunos que ya tienen recorrido al máximo nivel del voleibol mundial. Hoy el debut de Arián Alejandro, consideraciones de esto, lo que puede ser esta primera semana para la selección antillana. A ver, Jesús, el objetivo planteado desde el comienzo es estar entre los 8 mejores. Yo creo que es un objetivo con un 50-50, es decir, 50% de posibilidades sí o no, porque hay que
matizar algo importante. Hoy el voleibol es el deporte colectivo que tiene el abanico más amplio en cuanto a equipos de calidad en ese entorno de la gran élite y los que están cerca de la élite. Porque no es solamente Polonia, Italia, Francia, es que hay un Japón, Brasil, está Países Bajos, está Canadá, Alemania, Argentina, el propio Cuba, Serbia, es decir, en ese entorno, cuando uno mira, yo creo que si hay un ranking. Y después hay sorpresas siempre, ¿no? Porque te lleva bueno, están los Eslovenia. Eslovenia, por están supuesto. países que han crecido como hasta incluso Portugal, que no es una élite de segundo nivel, pero quizás ya en un tercer escalón que a veces sorprende. Exacto. Fíjate que te decía, para mí, si hay un ranking mundial que refleja o que se acerca más a la realidad de lo que es el deporte, es el ranking del voleibol. Porque cuando uno mira los 10, 12 primeros, son equipos que pueden ganar y perder entre ellos. Claro, con grandes favoritos, como ya decía, Polonia, Italia o Francia, porque son las selecciones las mejores del mundo en los últimos años. Pero está ese otro grupo que les sigue, que realmente tienen capacidad, repito, para ganar y perder entre ellos y dar muy buenos partidos. Te repito, hay posibilidades en un 50-60% de cumplir el objetivo, pero hay que arrancar no solo bien como la Liga de Naciones 2024, donde tuvimos 3-1 en la primera semana. No, hay que mantener la regularidad, que es lo que le ha faltado a esta selección. Tú hablabas del talento, es que ya es un grupo consolidado, porque son nombres que vienen juntos desde hace varios años. Los Melgarejo, Miguel Ángel, Jan, Roami, Javier Concepción. Se reincorpora al equipo, por ejemplo, un central ya experimentado como David Field. Se sabe que Robert Landi no va a estar hasta la última semana, pero bueno, también regresa otro como Jordan Bisset. Hay un joven como Alejandro Miguel González, que es quizás el futuro a mediano y largo plazo de la posición de opuesto, que es una posición importante en el mundo del voleibol. Y un Julio Alberto Gómez que se habla muy bien de este pasador, cuánto pueda ir creciendo en esta Liga de Naciones, aunque quizás Tondic en un inicio sea el titular, pero cuánto pueda ir creciendo esta joven figura. Así que Jesús Cruz tiene, yo creo, materia prima para llegar a acercarse a ese objetivo. El arranque ante Eslovenia es difícil porque es un equipo al que no has logrado vencer en las ediciones anteriores. Exactamente. Hay una posición que creo también se refuerza y es la de líbero en el caso cubano, con un jugador que también como auxiliar es muy bueno, Brian Camino. Sí. Pero que realmente el tema de la estatura lo hace ceder un poco, pero es que tiene muy buen recibo y también fortalece esa posición. Y que es medular tener esa alternativa a Yonder García. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aspecto que a lo largo de la historia no ha sido el más destacado. Si bien siempre se habla del voleibol cubano, la potencia en el ataque, el recibo, la defensa no ha sido puntos extremadamente altos, aunque hemos tenido torneos donde Yonder García ha tenido destaque, y eso es algo a tener en cuenta. Por lo tanto, reforzarlo con Brian Camino me parece de buena manera. Son 14 los que viajan al gigante sudamericano, 25 o 26 contando a Robert Landi como tal en la nómina ampliada de esta Liga de Naciones. Y nada, te repito, yo creo que hay posibilidades reales. Hablar de favoritismo contra equipos, yo creo que hay quizás dos partidos señalados como partidos muy asequibles: Ucrania y China. Son selecciones que están por debajo de la escuadra cubana. Y que han crecido, no obstante. Han crecido, pero creo que están por debajo. El resto, Jesús, son ya rivales o cercanos a tu nivel o por encima, como Polonia, Francia. Vas a chocar con Estados Unidos, con el propio Brasil, te encuentras Eslovenia, Bulgaria, Alemania, Países Bajos con Nimir, que nos ha hecho mucho daño en la edición anterior, por ejemplo. Pero ya esos sí son entornos a los cuales puedes vencer, pero con los cuales también puedes perder. Liderazgo en la selección cubana de voleibol, un tema que es recurrente. Sabemos que tenemos jugadores como Miguel Ángel López, que además es el capitán y un jugador de nivel mundial, pero se le achaca que en ocasiones, en esos momentos, digamos, tensos de partido, un Robert Landi Simón se extraña. Obvio, pasó en el camino olímpico a 2024. Vimos después de esa primera semana, con 3 victorias y 1 derrota, cuando Robert Landi tuvo que salir por lesión, el equipo cayó, se lo resintió. Yo creo que Miguel Ángel tiene todo para ser líder, porque lo ha hecho, por ejemplo, en sus clubes, y si lo hace en sus clubes, bueno, recién viene a tener un torneo de clubes campeones en Asia brutal, con su conjunto. No, como lo hizo en Brasil, o sea, el cubano volador lo ha hecho donde quiera que ha estado. Por eso, creo que tiene todo para ser líder también de esta selección, y apoyado con jugadores en muchas categorías. Muchísimas gracias, Arián Alejandro. El voleibol será tema recurrente en las próximas jornadas de análisis aquí en Zona Deportiva. Ahora hablamos de otra disciplina porque luego de 3 años de ausencia regresa el Campeonato Nacional Sub-23 años de béisbol con su 8ª edición, la cual tiene fecha de inicio para el próximo sábado 14 de junio. El periodista Aurelio Prieto Alemán visitó la sesión de entrenamientos de la selección habanera.
El equipo Habana, al igual que el resto de los 15 planteles, ultima detalles para el Campeonato Nacional Sub-23 y lo hace en el Estadio Capitalino Santiago Changamederos. El certamen se disputará por el formato de 4 grupos, de 4 equipos cada uno. Cada selección jugará 18 partidos en la fase clasificatoria. Los 2 primeros avanzarán a las semifinales regionales. De esos cruces saldrán los finalistas que discutirán la corona en un playoff al mejor de 3 juegos. El conjunto de La Habana, con una edad promedio de 21 años, integra la llave A junto a Artemisa, La Isla y Pinar del Río. La última edición fue en el 2022, ocasión en la que Villa Clara se alzó con el título. Los capitalinos tienen el reto de mejorar el desempeño de hace 3 años, cuando quedaron fuera de la discusión de medallas. Sobre el cuerpo de lanzadores de los habaneros, conversaremos en la próxima emisión con su entrenador principal, Eduardo Rodríguez. Mañana se efectuará el congresillo técnico y quedará definido el calendario. Bueno, hemos pasado por voleibol, béisbol y ahora llegamos al momento del fútbol, donde las noticias no son buenas. No, son muy malas. Yo lo escuchaba, lo veía en YouTube diciendo cierre de ciclo. ¿Cree usted que esta afirmación se mantiene ya con cabeza fría, más de 12 horas después, casi 10 y tantas horas después de este resultado? Sí, hay que enfriar la cabeza, pero por mucho que la enfríes, nos damos cuenta que el panorama no cambia en cuanto a la toma de decisiones que debe tener la Asociación de Fútbol de Cuba tras lo ocurrido este martes. Yo lo catalogo como uno de los grandes fracasos en este siglo del fútbol nacional. ¿Por qué? Porque si bien la aspiración no es llegar al Mundial, aunque el sueño está, pero siendo realista y objetivo, es prácticamente imposible, por no poner la etiqueta de imposible, pero yo creo que no avanzar a esa última ronda, teniendo en cuenta el grupo en el que estaba ubicado Cuba. Como nunca en las últimas ediciones, Cuba estaba en un grupo realmente asequible. No. A ver, es cierto que esta última ronda de 2 equipos es muy diferente a las acostumbradas hexagonales que se hacían hace algunas décadas, en épocas más recientes, en vez de hexagonal, octagonal, con 8 equipos. Ha variado mucho. CONCACAF ha cambiado mucho el formato de clasificación al Mundial. No es como, por ejemplo, en CONMEBOL o en UEFA, incluso en la Confederación Asiática Africana. Creo que la que más cambia es precisamente CONCACAF. Pero bien, avanzar esa última ronda que no se hace desde el camino hacia el Mundial del 82, fíjese desde qué época estoy hablando, que se llegó a ese hexagonal, no se llegaba a una última, o no teníamos en la mano llegar a una última ronda. Se fracasa literalmente. Ya contra Antigua y Barbuda se habían dejado algunas pinceladas de de cuánto el equipo no funcionaba, colectivamente hablando, pero lo de este martes en la cancha sintética Antonio Maceo ante Bermudas, Jesús, Bermudas, no me hablen de desarrollo del fútbol del Caribe, que siguen siendo las mismas selecciones de de Haití, de Jamaica, Trinidad. En los últimos años ha sumado Curazao. Bueno, me podrán mencionar algunas convocatorias de Martinica, con algunos de los que residen en Francia en ocasiones. Sí, pero Guadalupe también. Pero poco más. Bermudas, repito, ha vencido a Cuba con solo 2 tiros a puerta, sin un juego tampoco excesivamente vistoso, pero lo del equipo de Yunelis Castillo creo que fue patético, es que no tiene otra manera de decirlo. 5 minutos jugando bien para empatar y después, cuando tienes todo para darle la vuelta al marcador, para terminar con buenas sensaciones, el equipo se echa atrás, el equipo no funciona, el equipo se queda parado en ese segundo gol de Bermuda, en fin, yo creo que sí. Más allá de lo que se vio sobre la cancha, para mí triste ver cómo un referente, por ejemplo, como Michael Reyes, tiene apenas 4 o 5 minutos, bueno, más el agregado, quizás 10. Eso no se entiende. Y como un Onel Hernández, por más que sabemos que el sol lo castiga, no sabemos si tiene alguna molestia, pero no trascendió. En un partido crucial no tiene ni siquiera minutos, en el caso de Onel. Lo que pudiera ser incluso el cierre de este jugador con la selección, porque Cuba no tiene en breve compromisos con la absoluta. Y es triste porque también es parte de eso que hemos venido diciendo de la transición forzada. Han acabado con el proyecto anterior. Han acabado completamente con un proyecto que inició con Pablo Elier Sánchez,
que los llevó a la Copa de Oro, por cierto, a la cual no pudo llevarlos Juniel y Castillo, ya que a veces se gustan las comparaciones, hay que poner los puntos donde van, y en ese proceso donde incluso Pablo Olier no tenía tantos internacionales como se tienen ahora, que yo creo que cuando miras la convocatoria prácticamente todos, yo diría todos, lo hacen fuera de Cuba, en ligas de más o menor categoría, pero lo hacen fuera, pero cuando tú tomas la absoluta para también darle recorrido a una generación sub-20 con talento, sí, no lo niego, pero estás, como decía Jesús, acabando con un proyecto. Le tocaba de aquí a 2 o 3 años. No exacto, ahora. No ahora. Entonces, yo creo que no se puede tener miedo a decirlo. Hay que cerrar un ciclo. Es el fútbol, que no es uno de los deportes de prioridad en nuestro país, sí en el gusto de la afición, fútbol internacional, pero no de los tradicionales con grandes resultados. Béisbol, voleibol, boxeo, los deportes todos de combate, en fin. Pero hay que cerrar el ciclo, hay que cambiar. Muchísimas gracias, Arián Alejandro. Esperemos que vengan cambios y sobre todo también que vengan análisis de manera transparente y que podamos tener esos intercambios que en el deporte a nivel mundial se hacen, en Cuba no tanto. El béisbol lo está haciendo con estas conferencias de prensa habituales, pero el fútbol no. Bueno, Arián, de esta manera ya estamos poniendo punto final a esta emisión. Un placer, Jesús. Sobre estos deportes estaremos hablando en otra emisión deportiva aquí en Cuba Visión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.